Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar hoy día con los problemas de la primera ley de la termodinámica, pero para sistemas cerrados. Vamos a hacer algunos problemas en esta clase de manera síncrona. Entonces vamos a comenzar con estos problemas. Muy bien, ya habíamos pasado algunos conceptos básicos de teoría, básicamente, que van a encontrar en el anterior video que les había dejado anterior a este, ¿no? Entonces, con esa base teórica que habíamos visto, ahora vamos a entrar a resolver los problemas que tenemos en este nuevo tema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer problema que vamos a plantearnos es de un examen pasado, que ha entrado en el 2015, y nos dice lo siguiente, justamente ha entrado en el primer examen parcial. ¿Qué nos dice? Nos dice, un cilindro provisto de un pistón sin fricción contiene 2 kilogramos de refrigerante 134 a 350 kilopascales y 100 grados centígrados. El cilindro se enfría en un proceso a presión constante, ¿ok? Es un proceso a presión constante hasta alcanzar una calidad de 75%. Calcular la transferencia de calor y trabajo si lo hubiera en el proceso. Mostrar los estados inicial y final en un diagrama P versus B y en un diagrama T versus B. Muy bien. Entonces nos dice que un cilindro provisto de un pistón contiene, acá está, nos está dando una masa. Ahora, ¿cuál es la sustancia? El refrigerante 134. Acá nos está dando un dato para el primer estado, que es la presión 1, y esta es otra propiedad para el primer estado, que es la temperatura. Además, nos dice que este cilindro se enfría. Aquí nos está diciendo que se está enfriando en un proceso a presión constante. Ok, estamos a presión constante. Eso quiere decir que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 y va a ser hasta alcanzar una calidad, allá la calidad de 2 es 0,75%. Entonces, si se dan cuenta, hasta acá ya tengo dos propiedades y acá también tengo dos propiedades. Por lo tanto, ya no tengo que hacer nada más para resolver este problema, porque ya tengo dos propiedades y yo puedo encontrar cualquier otra propiedad que yo quiera. Ahora el problema no se trata de encontrar propiedades, se trata de encontrar la transferencia de calor y el trabajo. Entonces ahí ya cambia un poco. De lo que habíamos visto en sustancia pura, que era encontrar propiedades, ahora cambia a que hallemos la transferencia de calor o trabajo. Y además, con las propiedades que encontremos, tenemos que hacer un diagrama P versus B y también un diagrama T versus B, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta también. Muy bien, una vez que ya conocemos todo esto, procedemos a hacer la solución. Decimos solución. Datos del problema. Tenemos la masa, tenemos la presión 1, temperatura 1 y tenemos la calidad 2. La presión 2 es la misma que la presión 1 porque trabaja a presión constante. Lo que nos pide, ¿qué es lo que nos pide? El problema nos pide lo siguiente, nos pide el trabajo y el calor que produce en este sistema. Y por ende también nos pide los diagramas P versus B y T versus B. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta acá es que hay una transferencia de calor hacia el exterior. ¿Por qué me doy cuenta que ese es el exterior? Porque nos está diciendo que se enfría. Si se está enfriando, entonces hay una transferencia de calor que sale de mi sistema. Entonces, si este es mi sistema de acá, que yo lo he puesto, que lo hemos dibujado de esta manera, entonces yo estoy viendo que de mi sistema se está extrayendo calor. Entonces, eso también tenemos que considerar. Ahora, ¿qué más tenemos que hallar? Solo eso, el trabajo y el calor. Muy bien, entonces aplicamos la primera ley de la termodinámica o también lo conocemos como balance de energía. Entonces hacemos un balance de energía donde el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Nos dice que si es que tengo un calor de entrada, o sea, acá en este punto de acá, cuando hacemos este análisis, acá estamos considerando que el calor que está es entrante, que está entrante, el trabajo saliente y la variación de energía interna. Ahora, esta es una ecuación que ya lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuando el calor, qué es lo que está pasando acá. Cuando yo tenga el valor del calor, voy a saber si está entrando o está saliendo con ayuda de un gráfico que ya habíamos visto. Cuando teníamos un sistema cerrado y cuando hay un calor de entrada o cuando hay un calor de salida,
tenemos que cuando es de salida es negativo, pero cuando es de entrada es positivo. Y lo contrario para el trabajo. Eso también vamos a considerar en este problema. Entonces acá tenemos la definición de la primera ley, pero en forma de total, ¿no? Es decir, calor menos trabajo es igual a la variación o el cambio de energía interna. Eso está en unidades de kilojoules. Pero si yo quiero expresarlo por kilojoule o en unidades de masa, entonces yo coloco Q minúscula menos el trabajo minúscula es igual a la variación de energía interna. Y eso me da en unidades de kilojoule por kilogramo, es decir, por unidad de masa. Entonces yo tengo esas dos formas de expresar esta primera ley. Ahora, ¿cuál nos conviene a nosotros? Siempre nos va a convenir la que es por unidad de masa, debido a que mis propiedades que yo tenga de cada sustancia siempre van a ser por unidad de masa, ya sea la energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica o el volumen específico. Entonces, todos estos siempre son específicos, por lo tanto, siempre son por unidad de masa. Que también tenemos que tomar en cuenta que cuál es la definición de trabajo en un sistema cerrado. Yo sé que este es un sistema móvil o está ejerciendo un trabajo móvil, porque aquí yo tengo un pistón. Lo que pasa es que puede estar este pistón bajando o puede estar subiendo. Pero en este caso va a estar bajando porque está perdiendo el calor que tiene, ¿no? Por lo tanto, las moléculas de refrigerante 184 o las partículas que están por acá van a empezar a volverse líquido. No sabemos en qué estado está primordialmente, o sea, en el estado 1, no sé si está como vapor saturado, como mezcla saturada o como líquido comprimido. Y eso también tenemos que hallarlo. Pero sí sé que va a enfriarse. Y eso me da una indirecta a que pueda pensar que está como vapor saturado. Porque si fuera líquido o pueda ser refrigerante de 184 líquido, creo que no sería necesario enfriarlo, ¿no? Entonces también tómenlo eso en cuenta. Tienen que analizar qué te está diciendo el problema. Entonces acá tenemos el trabajo, que es igual a la integral de 1 a 2 de la presión derivada del volumen. Eso es para un trabajo móvil. Y si yo tengo por unidad de masa, entonces le coloco trabajo minúscula, es igual a la integral de 1 a 2 presión derivada de volumen específico. Y la relación que tienen estas dos simplemente es multiplicando la masa. Entonces yo te digo que mi trabajo mayúscula, vamos a decir, es igual a la masa por mi trabajo minúscula, que es por unidad de kilojoule por kilogramo. Y acá sería kilogramo, y aquí sería en kilojoule kilogramo, y entonces mi resultado final sería en kilojoules, que estaría de acuerdo con esta ecuación. Entonces es importante que tomemos en cuenta estas ecuaciones. No lo ponemos acá porque ya parece algo insulso colocarlo, ¿no? Es que lo colocamos acá para que se entienda que cuando yo tengo la posibilidad de evaluar con volúmenes, lo haga de manera más sencilla. Pero si no tengo esa posibilidad, puedo hacerlo con volúmenes específicos y al final multiplicarlo por la masa y me va a dar el mismo resultado. Esto es importante porque yo voy a hallar el volumen específico 1 y 2 con ayuda de tablas, porque el problema no me da mis volúmenes específicos. Eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esa es la única función que cumple hacer vamos a hacer esta redundancia de ecuaciones, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos eso, entonces simplemente en la ecuación que habíamos tenido, como esa presión constante en nuestro proceso, entonces sale la presión de la integral. Sale de la integral, tal como es acá. Entonces tengo una integral que es la derivada o la diferencial del volumen específico. Y integral de derivación, entonces evaluamos directamente en los dos puntos. Entonces mi trabajo finalmente va a ser la presión por volumen específico 2 menos volumen específico 1. Y ese sería mi trabajo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta esto. Yo tengo una ecuación para el trabajo. Una vez que yo tengo una ecuación para el trabajo, ahora es más sencillo ir a esta ecuación de acá. Porque ya tengo primeramente, esto son propiedades. Los voy a hallar, no hay lío. Esto tengo que saber cómo calcular y ya tengo cómo calcular. Entonces, ahora sí puedo despejar este cubo. Entonces, decimos en la primera ley de la termodinámica, reemplazamos y decimos que tenemos que el calor es igual a la variación de energía interna específica más el trabajo por unidad de masa. Reemplazando valores,
variación en energía interna específica va a ser energía interna en 2 menos energía interna en uno más el trabajo va a ser presión por volumen 2 específico menos volumen uno específico. Entonces, haciendo esta operación, vamos a poder llegar a algo que ya conocemos. Pero antes de hacer todo esto ya habíamos visto en la parte teórica. Cuando tenemos un trabajo que se manifiesta de manera móvil, es decir, producida por un pistón, y además sé que mi presión es constante, entonces automáticamente yo sé que mi calor es la variación de entalpía. Tómenlo esto en cuenta. Y ahora vamos a demostrar por qué es esto. Porque yo sé que la definición de entalpía es la energía interna más presión por volumen específico. Muy bien, esa es mi definición de entalpía. Y en la anterior ecuación que teníamos esta ecuación, ¿no? Energía interna 2 más presión volumen específico 2 menos de energía interna 1 más presión por volumen específico 1. Y de acá automáticamente eso yo sé que es entalpía 2 y acá entalpía 1. Y con eso yo vengo a decir que mi calor o mi transferencia de calor es la variación de entalpía, ¿no? Entonces, de manera sencilla. Entonces, ustedes ya pueden ver la parte teórica y hacerlo directo, sin necesidad de redundar como lo hemos hecho en este problema. Y lo vamos a tratar de hacer siempre para que a medida que resolvamos algunos problemas en clases, ustedes tengan la facilidad de poder memorizarse. Entonces yo digo que el calor es la variación de entalpía, ¿no? Entalpía 2 menos entalpía 1. Muy bien, una vez que tengo esto, digo propiedades. ¿Qué propiedades tengo? En el estado 1, yo tengo presión 1 y temperatura 1, que es 350 kilopascales, y temperatura 1, que es 100 grados centígrados. Con estas propiedades, yo tengo que hallar dos propiedades importantes que me van a ayudar a resolver este problema. Una es el volumen específico 1. Esa es mi primera propiedad que tengo que hallar. Y la siguiente es la entalpía 1. Es la siguiente propiedad que yo tengo que hallar. Entonces, una vez que yo tenga estas propiedades, puedo pasar al estado número 2, que yo sé que el paso de estado 1 a estado 2 es a presión constante. Entonces, yo digo, presión 2 es 350 kilopascales y la calidad en 2 es 0.75. Y en este estado, en el estado número 2, también tengo que hallar dos propiedades importantes. El volumen específico 2 y la entalpía 2. Una vez que yo halle estas dos propiedades, entonces yo puedo empezar bueno, simplemente reemplazar y ya tengo el resultado que quiero. Muy bien, algo que tenemos que tomar en cuenta acá es que para hallar estas dos propiedades, o en realidad estas cuatro propiedades, no sé en qué estado se encuentra esto. Diré, no sé qué es. No sé si es mezcla saturada. No sé si es líquido comprimido. Tampoco sé si es vapor sobrecalentado. Lo que sí sé es que con estas dos tablas o con estas dos propiedades, yo voy a ir a tablas y voy a encontrar qué es. Muy bien. Una vez que hagamos ese análisis, para ese estado podemos pasar al estado número 2. En qué zona está este estado 2? Eso es lo que primero que tenemos que preguntarnos. Y si se dan cuenta, la indirecta a qué está en qué zona se encuentra es la calidad. La calidad solo se puede presentar cuando se encuentra en la zona de mezcla saturada. Entonces, esta calidad me está diciendo a leguas que estamos en la zona de mezcla saturada. Eso es lo que nos dice esta calidad. Entonces, continuando, necesitamos hallar sí o sí estas cuatro propiedades. Entonces, con esa ayuda que ya sabemos que este estado está en la zona de mezcla saturada, ahora tengo que saber en qué estado, en qué zona se encuentra este estado 1. ¿Cómo hago? Pues me planteo estas dos inecuaciones que ya habíamos visto en la parte teórica para sustancia pura. Si mi presión es menor a mi presión de saturación a esta temperatura que me dan, es vapor sobrecalentado. Si mi presión es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada, es líquido comprimido. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a tablas. Muy bien, voy a tablas. ¿Dónde está? Vamos a buscar para el refrigerante 134. ¿Ok? Buscamos un poquito más. Aquí está. Muy bien, acá tenemos para el refrigerante 134. Tengo que buscar 100 grados centígrados.
y justamente está acá, 100 grados centígrados. Ahora, ¿cuál es la presión de saturación? Esto es 1975,1 kilopascales. Ok. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que tomar en cuenta? Cuando mi presión de saturación es menor que mi presión, a ver, perdón. Cuando mi presión que tengo es menor que mi presión de saturación, estoy hablando de vapor sobrecalentado. Pero cuando yo tengo presión que es mayor a la presión de saturación, es líquido comprimido. En este caso, mi presión de saturación es pues 3.975 y lo que yo tengo es 350. Por lo tanto, aún estaría entre este valor. Entonces, ¿qué es? Es un vapor sobrecalentado. Entonces, ahora vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Buscamos, una vez que yo sé que mi estado 1 es vapor sobrecalentado y el estado 2 es mezcla saturada, tengo que proceder a hallar estos o estas propiedades. En este caso, primeramente el volumen específico 1 y la entalpía 1. Entonces yo voy a mis tablas de vapor sobrecalentado para el refrigerante 134. Mi presión es 350 kilopascales. Entonces sería 0,35 megapascales. Y si se dan cuenta, acá solo hay 0,32 megapascales y 0,40 megapascales. Por lo tanto, tengo que hacer una interpolación. Entonces, eso es lo que yo digo. Hallamos volumen específico 1 y entalpía 1 interpolando. Porque yo tengo lo siguiente. Vamos a hacer una acá para 100 grados centígrados. En este caso, estas son las que son más cercanas a 0,85. Entonces, para estos valores, yo quiero hallar el volumen específico y la entalpía. Entonces tengo que copiar esos datos. Muy bien, para 320 kilopascales, mi volumen específico es 0,09299 y mi entalpía es 342,39. Acá está, 342,39 y 0,09229. Para 400 kilopascales es 0,073274, que es este volumen específico, y mi entalpía es 341,57, que es esta de acá. Entonces, una vez que yo tenga dos propiedades, ahora sí puede interpolar. Entonces, interpolamos, que básicamente es hacer la ecuación de una recta tomando como puntos los siguientes. Yo he tomado este como punto 1 y este como punto 2. Por lo tanto, mi ecuación de recta sería, esta es la y, que es lo que yo quiero hallar. Entonces, mi punto 1 sería este 1, que es y1, que para mí sería la entalpía. Mi punto 2 sería Y2, que sería en ese caso el 341,57, menos Y1, y acá sé que viene X2, que es 400, X1, que es 321, X, que es donde yo quiero hallar, que es 350, y X1, que es mi primer punto. Entonces, de esta manera hallamos y vamos a encontrar un valor de entalpía 1 igual al siguiente. Permítanme un momento. Vamos a borrar esto. Y ahora sí. Entonces, una vez que yo tengo estos datos, mi entalpía 1 es 342,1 kilojoule por kilogramo. Muy bien, ya tengo la entalpía. Hago lo mismo, el mismo procedimiento para poder hallar el volumen específico. Entonces yo digo, reemplazando valores, volumen específico igual a 0,0852 metros cúbicos por kilogramo. Ok, con esto yo ya tengo dos propiedades importantes, que son estas dos de acá. La entalpía 1, el volumen específico 1, que es lo que me falta. Hallar entalpía 2 y el volumen específico 2, sabiendo que mi estado 2 es mezcla saturada. Entonces, vamos a hallar el volumen específico 2 y la entalpía 2. Vamos a tablas. ¿Cuánto es la presión o cuánto es la temperatura? La temperatura no conozco, pero sí conozco la presión, que es 350 kilopascales. Y acá justamente no hay 350 kilopascales. Entonces tengo que nuevamente interpolar. Muy bien, entonces agarramos, lo marcamos, vamos a colocar con resaltador. Esto tengo que interpolar con esto también, porque se encuentra entre estos dos valores 1350, porque 320 es menor que 350 y 360 es mayor que 350. Por lo tanto, con esa ayuda yo puedo hallar. Entonces, cuando yo sé que es mezcla saturada, automáticamente tengo que entender que yo tengo que hallar tanto el volumen específico sub F, B sub G. Tengo que hallar, si es que me pidieran la energía interna, tendría que hallar
U sub F y U sub FG. Y lo mismo, la entalpía sub F, vamos a marcarlo acá, entalpía sub F y entalpía sub Fg. Sabemos que la entalpía sub Fg es la resta de H sub G menos H sub F. Entonces, ¿para qué voy a hallar H sub G? Directamente H sub Fg. Entonces, con esos datos yo tengo estos valores. Para 320 kilopascales tengo 0.0007772 y 0.06364. Ese es el volumen específico. Ahora, para las entalpías yo tengo 55.16 y 196.71. Entonces, eso es lo que copio. Acá está. Todos mis valores que he mencionado ahora, ¿no? Y hago lo mismo para 360. 360 es 0.0007841. Ok, lo mismo. B sub G es 0.056.788. Ok, es lo mismo. H sub F, que es este de acá, es 59.72. Ok, es lo mismo. Y H sub Fg es 194.08. Ok, es lo mismo. Una vez que yo tenga dos valores y voy a automáticamente colocar a este como punto 1 y este como 2, voy a poder hacer la interpolación. Entonces, B sub F2, voy a hallar primeramente este valor, va a ser esto sumando, que va a ser Y1 más la diferencia de estos dos sería 0.0007841 menos 0.0007772 sobre la diferencia de estos dos, de este 300 con este 320. Entonces 360 menos 320 y a eso le multiplicamos la diferencia de estos dos, 350 menos 320, para poder hallar la interpolación. Ok, hacemos esto y nos va a dar un resultado de 0.0007824. Lo mismo para el volumen sub G, que nos va a dar un resultado de 0.05845. Una vez que yo tenga estos dos, ya puedo hallar mi volumen específico. Y hacemos lo mismo, de la misma manera, para las entalpías. Ya no vamos a poner lo mismo, simplemente colocamos los resultados. Entalpía sub F sale 58.58 y entalpía sub Fg sale 194.74. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar las interpolaciones, y es una pregunta que podremos hacernos. ¿Cómo sé que mi interpolación es correcta? Yo tengo que mirar los dos puntos. Si se dan cuenta, en este punto y este punto, ¿qué está haciendo el volumen específico? Ah, está aumentando. Entonces, mi volumen específico, primeramente, tiene que estar entre estos dos valores y además tiene que estar aumentando. ¿Ok? Es 0.0007824. Ah, está. Cumple esta primera condición, ¿no? Lo mismo hacemos para P sub G. Vemos si está aumentando o está disminuyendo. Ah, está disminuyendo. Por lo tanto, eso también tendría que encontrarse entre esos valores. Y también disminuyendo, porque no puede quedarse constante o no puede ser mayor que este 0.63. Tiene que estar entre estos dos valores. Lo mismo para H sub F, que es 55.16 y 59.72. En este caso está aumentando y el valor está entre 58 y 58, 58.58 y el otro sería 59.72. Entonces está cerca y además está entre esos valores. El otro punto es en este que está acá, que es 196.71 y acá 194.08. En este caso está disminuyendo. Por lo tanto, el punto en este caso de acá tiene que disminuir, que va a ser 194.74 y se encuentra entre estos valores, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder encontrar o saber que estamos haciendo las interpolaciones de manera correcta. Una vez que yo tengo estas propiedades, yo sé que ya puedo hallar mi volumen específico y mi entalpía con las fórmulas conocidas, que es esta de acá, que decimos que entalpía es entalpía sub F más calidad por entalpía sub Fg. Y para el volumen específico es volumen específico sub F más calidad por volumen sub G menos B sub F. Con esos dos, yo ya puedo hallar mis entalpías y mi volumen específico de cada problema, o bueno, de cada uno de estos. Entonces yo sé que mi entalpía 2 es 204.64 y mi volumen específico 2 es 0.0440 metros cúbicos por kilogramo. Y con eso ya puedo reemplazar mis datos. Reemplazamos 350, que es la presión,
por la diferencia de los dos volúmenes específicos y me da un trabajo de menos 14,42. Y ahora sí, ¿qué hago? Porque yo puedo decir, ¿por qué me está saliendo negativo? ¿Qué es lo que está pasando para que salga negativo? Entonces, a esa pregunta vamos a hacer con esta respuesta de acá. Tenemos esta pregunta. ¿Cómo respondemos con esto de acá? Cuando yo sé que mi trabajo es de entrada, A es negativo, pero cuando yo sé que mi trabajo es de salida, A es positivo. Entonces, si esto es negativo, ¿qué es? A es un trabajo de entrada. Por lo tanto, yo a esto le multiplico primeramente por la masa y le cambio de signo. Mi trabajo es de entrada y es igual a 2 kilogramos por 14,42, es 28,84. Ok. Con eso resolvemos el problema. Muy bien. Hacemos lo mismo para hallar el calor en el sistema. ¿Qué es el calor? Es la diferencia de las dos entalpías. Sería 204,64 menos 342,1. Y nuevamente me da negativo. ¿Qué hago yo con el negativo? Pues yo puedo decir que si es un calor de entrada es positivo y si es de salida es negativo. Por lo tanto, este calor, ¿qué sería? Ah, sería de salida. Entonces yo le multiplico a este calor por la masa, que es 2 kilogramos, y además le cambio el signo, que va a ser calor de salida igual a 275 kilojoules. Obviamente les va a salir 274,78, 94, algo parecido, y redondeando se va a hacer 275 kilojoules. Y con eso ya tenemos resuelto el primer inciso. Para el inciso B, bueno, antes de entrar a los diagramas, vamos a ver de qué manera había sido nuestro proceso. Entonces, nuestro proceso básicamente era como lo habíamos dicho. Primeramente, hay un calor de salida, porque esto se está enfriando, es decir, que va a perder volumen. El volumen específico varía. El volumen específico 2 es menor, es decir, mi volumen va a estar acá, digamos. Aquí va a estar mi pistón, una vez que eso. Entonces, para que sea todo equivalente a lo que hemos visto, tiene que haber un trabajo de entrada, que va a ser de 28,84 kilojoules. Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo. Entonces, ahora sí veamos el diagrama T versus B. En este caso tenemos una temperatura 1 que es mucho mayor que la temperatura 2. Y además que sabemos que es un proceso proceso isobárico, perdón, donde la presión es constante. Por lo tanto, tiene que dibujarse la trayectoria de mi proceso en esa curva o en esa isóbara, ¿no? Entonces, yo digo que de 1 a 2 se cumple este proceso. De 1 a 2 a presión constante. Ok, hacemos lo mismo para el diagrama P versus B, donde tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2, donde yo sé que mi temperatura, este va a ser mi temperatura 2 y este va a ser mi temperatura 1. Entonces yo digo que mi temperatura 1 es mayor que mi temperatura 2. Y con eso, como esta presión constante, yo dibujo en este sentido, porque mi temperatura va a ser mucho mayor, mucho menor, perdón, en este caso. Entonces, esa es mi trayectoria. Entonces, de esta manera podemos dibujar. Además, que yo sé que mi punto 1 se encuentra en la región de vapor sobrecalentado y mi punto 2 se encuentra en la región de mezcla saturada. Eso también tengo que tomar en cuenta. En este proceso igual, vapor saturado y mezcla, perdón, vapor sobrecalentado y mezcla saturada. Y con eso resolvemos este problema. Ahora, yo sé que en este semestre estamos llevando un nuevo programa, que es el programa termógrafo. Este programa básicamente nos resuelve el problema de manera más sencilla. Primero vamos a organizar las unidades. Las unidades que nosotros manejamos son las del kilopascal y grado centígrado. Volumen está bien en metro cúbico, masa kilogramo, energía kilojoule y potencia kilovatio. Entonces, una vez que hacemos eso, ya tenemos acá. ¿Qué tenemos que considerar? Que es un gas real, que está a que es una sustancia de R134. Ah, entonces este es mi diagrama. Entonces una vez que yo hago eso, voy a colocar un proceso. Acá dice nuevo proceso. Coloco un punto acá y otro punto acá. No sé qué es, entonces yo tengo que cambiar acá. Entonces vamos a volver un poco atrás. Colocamos proceso. Acá está. Por ejemplo, miren, si acá vemos o acá hacemos algo, vamos a ver un poquito, vamos a ir atrás.
en el momento de que elijamos el proceso, yo tengo que colocar si es isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, o si no presenta ninguno, entonces no colocamos ninguno, ¿no? Puede ser aquí, que no sabemos qué es. Entonces, yo sé que es un isobárico, porque es a presión constante. Entonces yo coloco isóbara. Entonces yo dibujo mi punto y una vez que yo no sé en qué punto está, entonces acá lo modifico. Presión va a ser 350 kilopascales. 350, acá también 350 kilopascales. Mi temperatura en el estado 1 es 100 grados centígrados y en el estado 2 yo tengo calidad, que es 0.75. Acá tengo que colocar la masa, que es 2 kilogramos, y tengo que encontrar el trabajo que nos dice que es para masa de control o volumen de control. Cuando yo tengo un sistema cesado, yo sé que es para masa de control. Entonces, una vez que hacemos eso, pues ya tenemos todo lo demás, ¿no? Se ha modificado esta parte, vamos a volver a colocar 350, 350, 100 y el otro 0.75, 0.75 y aquí colocamos 2 kilogramos y colocamos Enter. Ok, una vez que yo tenga esto, nuevamente se ha modificado. Perdón. Acá podemos colocar 350 kilopascales. Ok, 350. Acá le colocamos 100 grados centígrados y acá le ponemos 0.75. 0.75. Ok, ahora sí. Primeramente podemos verificar si mi... Acá este está mal. 100 grados centígrados es esto. Ahora sí. Ahora sí podemos verificar. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, yo sé que primeramente 350 y 100 son mis datos. Vamos a colocar una lupa para que podamos observar mejor esta parte. Entonces vamos a ir acá, lupa. Ok, acá yo tengo. Mi presión es 350 en ambos casos. Ok, está correcto. Mi volumen específico en el primer inciso, o el volumen específico en uno es 0.0841. Y en el 2 es 0.0438. Muy bien, están cercanos. Mi temperatura es 100 grados centígrados y mi temperatura 2 es 5.0099. Mi energía interna 1 es 310 y es 187 en el 2. Mi entalpía 1 es 339.8 y mi entalpía 2 es 202.43. Y así vamos a ir buscando las propiedades. Acá encontramos el trabajo, que es menos 28.2 kilojoules, y mi calor, que es menos 274.75, o básicamente 275. Entonces, con eso ya podemos ver que ya hemos encontrado el mismo resultado. Y además, si acá colocamos esto, a ver, vamos a ver acá, vamos a buscar, permítanme, esto lo vamos a cerrar, y aquí vamos a hacer un zoom, perdón, se borró todo, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, bueno, ya hemos hecho casi todo el proceso, pero básicamente de esa manera han encontrado procesos o van a encontrar valores similares. Nosotros hemos encontrado menos 128.84 en el programa está menos 128.24 y el calor está a 274.74 y en nuestro caso está a 275, que básicamente es lo mismo. Entonces ahí también podrían jugarse para encontrar estos diagramas T versus B y también el diagrama P versus B. Entonces, así se utiliza el termógrafo. Espero que se haya entendido y con eso nos veríamos la siguiente clase para resolver el problema número 2. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.